Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal de Fren, el de Tati87, y vamos a seguir hablando de las cositas que se me olvidaron en el video anterior de lo que trae esta actualización de la fase 3. Gente, buenos días, son las 2:18 de la mañana en Puerto Rico, así que vamos a hablar bajito que se entera la doña. Y estamos en el garaje. Cosas que se me pasaron en el video anterior por aquello de que sí, soy así, soy anormal y se me olvidaron. Que en realidad fueron muchas cosas y perdonen, pero aquí estamos. Miren, este añadido de marco es nuevo también, que se llama el chasis de furgoneta. Y como vemos ahí dice que nos trae 800 puntos de piezas de reparación y 6 ruedas de repuesto. Si vamos a colores, cambia con el color del camión. Este camión es nuevo también de la fase. ¿Cómo se consigue este camión, que es el Board 45318? ¿Cómo lo conseguimos? Simplemente es llegar a la tienda, lo buscas. Vamos por aquí. Está en el área de Rusia, lo que quiere decir que si usted está en Michigan, o está en un garaje en Canadá, o está en un garaje en América, como es este que es Wisconsin, no va a poder comprarlo. Tiene que viajar a Rusia. Y mírenlo aquí, tiene ese lechoncito ahí en como el logo, y es el Board 45318. Ahí lo ven que lo dice camión no disponible en Norteamérica. Así que, ¿cómo se consigue ese camión? Simplemente, ya cuando usted tenga un nivel que lo acepte, no sé a qué nivel se desbloquea, es ir y comprarlo. Tiene un costo de $181,000. Ir y comprarlo en un garaje en el área de Rusia. Salimos. Dale para atrás. ¿Qué más? Aquí en personalizar. Esto también es nuevo de la actualización. Vamos aquí, vamos a personalización, pegatinas en el parabrisas. ¿Ves? Tenemos nuevas calcomanías ahí en los cristales. Cositas así que llegaron. Eso también llegó con esta actualización. Tenemos diferentes jabalí, otras cositas. Por ejemplo, el jabalí es nuevo, que lo tiene. Ese llegó ahora. Y también nos llegó esto que está aquí, las cortinas del interior. Mírenlo ahí. A mí no es que me gusten mucho, pero están. Ahí las vemos. Así que eso es otra de las cosas que llegaron con esta actualización. ¿Qué más llegó? Si vamos a mapa global, en los que tienen los DLC 1 y 2, el Season 1 y el Season 2, llegaron, por ejemplo, en la amada y preciosa zona de Imandra. Si vamos aquí, expedición de cola, tenemos 3 contratos nuevos que son de tronco. Ahí los vemos. 3 contratos nuevos en el área de allá de Península de Kola. Si vamos a Yukon, en Yukon, ¿qué tenemos en Yukon? Vamos aquí, 3 contratos nuevos, madera. También llegaron ahí a Canadá los nuevos contratos. Así que eso son otras cosas. Yo espero no se me olvide nada. Vamos a salir del taller. Estoy en Wisconsin. Vamos a salir. Ya yo tengo el mapa desbloqueado. Me falta todavía coger mejoras y demás. Otra cosa que llegó, que sí, me preguntaron mucho. Pero el único camión para troncos medianos es el Caterpillar. No. También llega este remolque que es de troncos medianos. Este remolque está disponible también para cargar los troncos medianos. Otra cosa que está disponible, la grúa de tronco, que la mostré en la miniatura porque también se me pasó a buscarla. ¿Cómo se consiguen los camiones? Pues ya le dije cómo conseguir este, que es el Board 45318. Este es solamente comprarlo en la tienda. Ya yo tengo los mapas desbloqueados. ¿Ves? Este es el lago del Tejón Negro, que no hay misiones aquí casi, no hay nada que hacer aquí. Esto está vacío. Aquí no hay trabajo para hacer. Ese es uno. El otro camión es este que se encuentra aquí y los voy a llevar para allá.
seguir la ruta, es este que es el Pacific. Espérate, echar esto para acá. Ajá. El Pacific 512 PF. ¿Qué hay que hacer para rescatar ese camión? Llegar allí, irlo allí, acercarse. Es nuestro. Vamos a buscarlo. Vamos para allá. Para que vean la ruta. Si paso por el... Si le paso por el lado del poste que está poniéndome ahí presión, no pasa nada, lo logramos pasar. Otra cosa, antes que se me pase, que me acordé, las balizas. Si este camión tuviera balizas, ahora antes las balizas estaban prendidas todo el tiempo. Si este camión tuviera balizas o biombos o luces strobe light o lo como usted lo llame, a la parte de arriba, sirena, estuvieran apagadas, y hay que encenderlas, no como antes que estaban todo el tiempo encendidas y tú decidías apagarlas. Eso es bueno que me acordé ahí a tiempo. Este camión solamente tenemos algunas mejoras, todavía no he conseguido todo, como el bloqueo diferencial y demás, que nos va a hacer falta porque el vehículo es pesado, pero nos vamos a tirar por ahí sin miedo. Y no hay miedo, y yo creo que vamos a llegar allá. Otras cosas que llegaron también con esta fase 3 es, por ejemplo, los remolques de generadores. Vamos, aquí hay uno, voy para allá para que lo vean. Si llego, y si no pierdo el control, y si llego, y si lo consigo, que es para hacer misiones. Hay muchas cargas nuevas que hay que crearlas. A ver si subimos aquí. El Boar brega, es un vehículo pesado y qué sé yo, tiene varios acoples, varios añadidos de marco como el de los troncos grandes, un vehículo grande, anclaje alto. Este remolque también nos llega con esto, con la actualización, y se utiliza para diferentes misiones. Esto es un generador, esto me acuerda mucho a lo que era el huracán María en Puerto Rico. Que somos de Puerto Rico, sabemos que es el huracán María. Este remolque tiene para encenderlo y demás, ahora no lo veo, pero esto es otra cosa que llega. Vamos a soltarlo y vamos en busca del Pacífico. Vamos para allá, estamos hablando mucho. Vamos para allá. Gente, gracias por el apoyo que le están dando al canal, estoy muy agradecido. Vamos a conducir por aquí para que los que no lo han visto el mapa y no han visto esta zona, pues la aprovechen y la vean. Ya yo he hecho varios videos de aquí. Yo noto el juego mucho mejor gráficamente. No sé si soy yo, no sé si es la hora, no sé. Pero usted déjame en los comentarios si usted notó diferencia o si soy yo que me estoy inventando las cosas. Para eso de estar claro todo el mundo. Para este vehículo hay varias mejoras que hay que buscar. La suspensión elevada, bloqueo diferencial. También está la transmisión ajustable, que llegó también con esta actualización. Tenemos que buscarla, pues la vamos a necesitar. A ver si pasamos por aquí. Dale, Boar, yo voy a ti, Boar. Voy a bajar esto para que traccione un poquito mejor. Mientras más suavecito, menos patina. También economizamos combustible. Pero si podemos entrar a estos charcos con un poco más de inercia, también nos va a ayudar. Vamos a ver si pasamos toda esta zona inundada, si lo conseguimos. Por ahí con calma, sin prisa ninguna. Vamos a ver el camión por dentro. Miren, aquí está el camión por dentro. La cabina está muy bonita. Bueno, le pusimos la cortina, pero a ustedes si les gusta y demás la puede poner. Yo no soy nada de eso. Eso es lo que hace es llenarse de polvo. Yo padezco de alergia y después me da un picor y nada, no voy a poner cortinas de esas. De verdad que no sé, no me motiva, no me gusta. Cada cual como quiera, cada cual le pone lo que quiera. La bocina del camión suena muy linda, como si estuviera con la enfermedad esa que está por ahí, como tapado, suena como tapado, pero como si tuviera un fuerte catarro, pero suena bien, le pega al vehículo. Estamos consiguiendo pasar el Pantanal y a ver si llegamos al Pacific
Vamos, vamos. Vamos, corazoncito. Aquí hay barro y agua como centella. Si tuviéramos ese bloqueo, tuvieran esos bloqueos diferenciales todo, ya hubiéramos llegado hace rato. Nada, hay que buscar la mejora. Recuerden que en maprunner.com le aparece donde está todo eso. Yo hice un video de la guía definitiva para SnowRunner, ya está eso. De hecho, ya sale ahí los supuestos mapas de la fase 4. Así que todavía estamos con la 3, pero la fase 4 tiene que llegar por ahí en abril. Antes de que se cumple el año del juego. Y al parecer vienen varios mapas, creo que son 3 mapas. Así que vamos a ver cómo llega eso, pero en lo que seguimos bregando acá con la fase 3. Así cojo un poco de viaje aquí en este fanguero. Dale para adelante. Consume combustible. Yo lo tengo por galones. Pero por ahí vamos. Vamos a ver si llegamos a donde está el Pacific para tener ese vehículo. Si usted no sabe cómo se busca el Pacific, vamos por ahí. Vamos. Creo que este vehículo se va a convertir en uno de esos que uno usa mucho, pero es cuestión de ponerle el bloqueo. La suspensión elevada no le hace tanta falta ahora mismo, porque lo que haría sería como que perder más balance, a ver dónde estoy y para dónde voy. Me metí mal, para acá que vamos. Subir por aquí hasta acá y miren el camión aquí, para allá es que vamos. Así que nos fuimos por el lado que no era, pero aprovechamos y repostamos aquí en la estación de combustible. El choco abajo, pero el camión no es nuestro, que solo paga otro. Vamos para allá. Tenemos piezas ahí y demás. Estamos preparados. Hicimos una marquita bella y preciosa. Nos vamos por ahí para arriba. A ver si llegamos bien. El vehículo se defiende, el vehículo puede. Si llegamos a donde está el Pacific. Yo lo había mostrado en otro video, pero quiero mostrarles también dónde se encuentra el otro camión, pues son 3. El otro es un International, no recuerdo, ahorita chequeamos el nombre. No voy a inventar el nombre, vamos a llegar allá y averiguamos. Pero de una vez les enseño la ruta. No sé qué hay que hacer para desbloquearlo a este momento, así que vamos a llegar allá y les muestro eso, si es que llegamos, ¿ves? Sí, aquí yo había pasado anteriormente con otro camión y también le costó bastante. Está el barro bastante, de ese barro como la ex, que no te quiere dejar ir, así. Barro de ese problemático. Ya pasamos. De ir por ahí con cuidado. El vehículo está como grande, ¿verdad? Se ve bien. Me gusta. Me gusta así, que se vea como, no sé, como bruto, como tosco. Pero ya veremos que no lo viremos, porque estamos hablando bien de él, no se vaya a volcar aquí. Pero para no tener bloqueo diferencial y eso se ha defendido, se ha trabajado bien. Usted vio por donde pasamos y ha pasado bastante bien. Es un poquito gastón en combustible, no se los voy a negar, pero más que el Navistar no gasta, créanme. Navistar todavía está ganando. Saludo a Karel, que es loco con el Navistar. Miren, ahí está el camión. A ver cómo llegamos allá. Y a tener cuidado con las pacas esas de heno, que las pacas de paja, que en un video anterior, llegando a rescatarlo, una paca de esa nos volteó. No lo conseguimos.
Damos bocina para eso de ir tumbando la verja, la cerca. A ver si llegamos. Aquí se ve esto con mucho lodo aquí. Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que lo conseguimos, gente. Ahí está el Pacific. Nuevo camión descubierto. Ya ese camión es nuestro. Simplemente llegar a él y ya lo tenemos. Yo podría repararlo, podría rescatarlo, pero nada, vamos a seguir para el otro. ¿Cuál es la ruta para seguir al otro? Tenemos que llegar a este umbral, río, bosque de cereales. Ahí el otro umbral es este que se encuentra acá. Este es como que un poco más fácil o más rápido de llegar, pero para usted llegar a donde está ese camión, si en el otro mapa usted no ha creado puentes, no ha arreglado caminos, les recomiendo que use esta ruta por donde llegamos aquí y cruce por este umbral, no cruce por el de allá, porque para buscar ese camión le va a quedar mucho más cómodo cruzando por esta zona. Vamos para atrás, si es que lo logramos. La realidad es que tengo miedo. Siento que estamos bastante vulnerables, pues no tenemos bloqueo diferencial. Las zonas de la granja siempre hay bastante barro suave, barro suelto, pero el Boar lo está consiguiendo. Déjame en los comentarios, gente, si les interesa que esta fase la hagan tipo serie. ¿A qué me refiero tipo serie? Pues que luego de conseguirlo, pues ahora lo estoy haciendo esto más tipo tutorial para que usted sepa dónde están las cosas, lo que yo voy descubriendo. Pero si quieren que la haga tipo serie, o sea, que vaya narrando, vaya averiguando poco a poco y que ustedes estén conmigo, o sea, haciendo videos en esa, buscando llegar a los sitios y ese tipo de cosas. Yo creo que con ya lo que hemos mostrado en el anterior video y en este, ya usted tiene un conocimiento bastante amplio de lo que está pasando en la fase 3, o sea, de tipo noticia, tipo tutorial. Ahora es cuestión de jugar y hacer los contratos. Aquí hay que hacer vías de trenes, aquí hay que construir secciones de trenes, hay que hacer un contrato que es el tren, alarlo para llevarlo a un sitio. O sea, hay un par de misioncitas chéveres. Nos quedamos aquí en la subida. Vamos para arriba, boy. Vamos. Oye, a ti, que cambió, hizo el cambio ahí en la subida. No pasa nada. Esta zona por aquí es traicionera. Miren el camino. Tiene declive. Este vehículo es alto. Así que vamos a darle por ahí con calma. Sin prisa, pero sin pausa. Tenemos ahí un palito que nos podría salvar la vida si es que lo necesitáramos. Pero lo conseguimos, gente, lo pasamos. Se pasó. Con miedo, nos hizo allí, pero o sea, se nos trincó, pero vamos a tener cuidado aquí que hay una roquita y el vehículo es alto, entonces tiene el centro de gravedad alto, que las probabilidades de volcarnos son altas, pero lo conseguimos. Ahí pasamos. Siguen los riachuelos, hay varios riachuelos aquí que nos están tocando la moral, pero lo consigue, el camión lo consigue, está portado bien. Estoy en Xbox, recuerden eso, que estoy jugando en Xbox. Yo subo también de PC, pero donde más progreso tengo es en Xbox, y de verdad que veo las gráficas bien.
Veo que el juego se está viendo bien. No sé si soy yo, no sé, de verdad que no sé. No sé si es el medicamento que ahorita estaba por ahí usándolo. No sé, no sé. A ver si pasamos por aquí. Que hay muchas rocas, pero el camino está bastante bueno. Si pasamos por allá, que a la inundación, yo creo que todo esto lo vamos a pasar bastante bien. Y vamos a cruzar el umbral. El garaje en el otro mapa es simplemente llegar a él y ya lo descubre. No hay que hacer misiones así de esa tipo Imandra que no hay que hacerla. O sea, no es como no, olvídate de Imandra, ya eso pasó, eso es pasado. No hay que hacer tanto trabajo. Aquí son simplemente cruzar, llegar al garaje. Por el otro umbral es mucho más cerca. Este umbral también está abierto. Yo no había llegado aquí. Simplemente llegamos, cruzamos. Vamos a Río, bosque de cereales. Vamos a ver si esto carga. Miren qué bonita esa miniatura. Ese puente también está, se ve en el mapa. Es una vía de tren. O sea que el mapa tiene sus cositas. Son mapas grandes. Los dos mapas son bastante grandes. Y está chévere. La actualización de verdad que vale la pena. La vamos a disfrutar. Hay juego para rato. Y vamos entonces a buscar ese otro camión. Y que ahora les voy a mostrar dónde está. ¿Qué hay que hacer? Vamos a llegar allí. No sé qué hay que hacer. No sé si hay que repararlo, si hay que hacer un contrato. Pero se los voy a mostrar para de todos juntitos averiguamos dónde se encuentra y cómo se llega a él. Miren, cruzamos por este umbral. Mírenlo aquí. Aquí se encuentra ese camión. ¿Cómo vamos a llegar allá? Pues estamos aquí. Vamos a subir esta zona. Por aquí hay varios caminos. Esto que se ve así entre los árboles son como unos diferentes trayectos. Por aquí hay forma de cruzar. Vamos a ver cómo llegamos. Pero por aquí, por esta zona, hay forma de cruzar. Vamos por ahí con calma, con cuidado. No recuerdo dónde yo había cruzado anteriormente. Pues yo estuve por la zona cuando estaba desbloqueando las torres. Pero vamos a ver si llegamos. Acompáñenme y vamos a ver si... Vea que hay un puente. Yo creo que por aquí vamos a conseguirlo. Y miren, aquí se encuentra el camión. El International Paystar 5600 TS. TS es Twin Steer. Como el otro, como el Western. El Western Star, el que se consigue allá en Lago Isleño. Nada, cruzamos. Vamos por ahí, ya se ven los árboles bastante bien. Que a veces se tarda en cargar, eso he notado. Y miren cómo son los caminos también a este otro lado, este otro mapa. Mapa bastante grande. Son solamente 3 torres. En este hay mucha menos misión, pero hay más. Hay muchas menos misiones, pero hay más. Ve que todo esto son caminos. Hay que ir por ahí con cuidado, escogiendo el que más nos convenga. Chequear el mapa nuevamente. Y nos parece que sí. Que nos conviene más subir por acá. Sí. Vamos a ver cómo nos encontramos eso por ahí. Estaba con la tracción total apagada. Y iba bastante bien para ir con la tracción total apagada. Por ahí con cuidado, manteniendo el balance más que nada. El combustible ha bajado bastante, gente. Vamos a ver si el board
pasa por aquí. Esto se ve más estrecho que... Pensé una cosa ahí más horrible, que si la llego a decir me cierran el canal de YouTube. Aquí está quitado, mira, aquí está el... Aquí nos podemos parar a pescar. Oye, se ve bonita esa agua, agua fresca. Como allá en Ciales, Puerto Rico, hay ríos así bonitos. Se ve bonito eso. Ya cruzamos el río. Estamos más cerca que antes, gente. Vamos a chequear el mapa otra vez. Podemos irnos por aquí o ir al puente. Vamos para el puente. Cruzamos por el puente y subimos. Llegamos allá al camión. Vamos a chequearlo. Vamos, Boar, vamos. Está bonito este. Mire el puente. Es de esos que se tambalea y todo. Y este camión está pesado. Fíjate, todavía no he visto ninguno que se rompa. Yo espero que este no se vaya a romper. Pero miren el puente como se... Hay que tener babilla para pasar por ahí. ¿Sabes lo que es babilla? Déjalo en los comentarios. Los de Puerto Rico saben lo que es babilla. Una expresión de acá, de la Isla del Encanto. Desde Manatí, Puerto Rico. Ya usted sabe, Efraín el de Tati 87. Suscríbete, dale like, activa la campanita, dile a la vecina, suscríbete al canal de Efraín el de Tati, que por lo menos nos reímos de él. Y hemos llegado, gente, mírenlo allí, miren qué bonito se ve allí a lo lejos. No te volques ahora, pues si no, ahí sí te digo yo que me apago el Xbox y me desaparezco a dormir. Mírenlo aquí. No veo una marca, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es nuestro, gente. El International Paystar 5600. Vamos a enseñar la ubicación. Pues después me regañan. Y después en los comentarios, que no enseñaste dónde está. Mire, aquí cruzamos. Pasamos este puente. Subimos por aquí. ¿Por dónde fue que subimos? Por esta zona. ¿Por dónde fue? Aquí, por aquí. Nos bajamos aquí, subimos por esta zona. Aquí fue que cruzamos la parte estrecha entre las rocas. Cruzamos este puente de nebuloso. Y aquí fue que llegamos. A acercarse al camión. Y es suyo. Recuerda que esto lo vio en el canal de Efraín el de Tati 87. Vamos a cambiarnos. Ya lo tenemos. Ya lo desbloqueamos. Ya lo tenemos. Ese no prendí hace tiempo. Yo como prendió lento, prendió pesado. Gente, gracias por ver esto. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Y lo que les digo siempre, recuerda que te quiero. Efraín el de Tati 87, trabajando para ustedes.